Muy bien, Shavua Tov, muy Mevorach, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 35 del tratado y vamos a comenzar en una nueva Mishnah. Bien, vamos a compartir la página para todos. Ahí estamos. Ahí donde empieza la Mishnah que está marcado en amarillo. Ahí es donde vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Nos dice así la Mishnah. Elu devarim shadam yotze bahen yedejo bato bepesach. Estas son las cosas. ¿Qué quiere decir las cosas? Son tipos de granos, como vamos a ver, con los cuales la persona cumple con su obligación de comer matzá en la primera noche de Pesaj. ¿Cuáles son? Gitin, seorin, kuzmin, beshifón u beshibole chual. Es decir, 5 tipos de granos, que son trigo, cebada, espelta, centeno y avena. Bien, cada uno tiene su motivo. Por ejemplo, shibole chual se llama así. ¿Por qué? Porque la espiga tiene forma de la cola de un zorro. Y por eso se le llama shibole chual, a la avena. Muy bien. Además, nos dice la Mishnah, otra ley, nos dice beyotzein bedmai. También se cumple con la obligación de matzá si uno hizo una matzá con granos que son de maíz. ¿Qué son de maíz? Recordamos, ya hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo de nuestro estudio, que tenemos una obligación de toda la producción agrícola separar terumot y maaserot. Es decir, diezmos y ofrendas para el Cohen. Una parte era para el Cohen, otra parte es el diezmo, una parte va al Leví, otra parte es para nosotros o para las personas necesitadas. Mientras la cosecha no se le haya hecho esta acción de quitarle las partes que no nos pertenecen, la cosecha se llama Tebel. Ahora, ocurrió que Yohanan, el Cohen Gadol, el padre de Matitiao, de Hanukkah, mandó a verificar cómo la gente cumplía con esta ley de las Maaserot y se dio cuenta que en su época muchísima gente, muchísimos agricultores que no eran un poco ignorantes y no prestaban atención a esas leyes, y entonces mucha de la cosecha no estaba preparada como tenía que ser. Y entonces decretó que esa cosecha, una cosecha que se compra de un ama aretz, de una persona ignorante o que no cumple con las leyes de la Torah, se considera demai. ¿Y por qué se le llama demai? Dicen que es una abreviatura, porque la gente venía y preguntaba, da mai, es decir, ¿esta cosecha qué es? ¿Está bien o no está bien? Entonces esa cosecha a la que tenemos una duda de si se le separaron las terumot y los maaserot, se le llama que es demai. Ahora, si yo tengo granos de demai y alguien hizo matzá con ellos, me dice la Mishnah, se cumple con la obligación de matzá. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, esta es una prohibición de los sabios y no es una prohibición de la Torah. La mitzvah de la matzá es una mitzvah de la Torah. Umaaser rishon shenitla terumato. Es decir, también se cumple con un maaser rishon que fue tomada de ella la terumá. Es decir, la terumat maaser. Vamos a ver todo esto ahora. Maaser sheni ve'egdesh shenitlu. O con un maaser sheni, o con una cosecha que fue dedicada al Bet HaMikdash, fue consagrado, pero fueron redimidos, es decir, a través de una moneda se les hizo pidión. Los Kohanim pueden cumplir con la mitzvah de matzá, bejalá o beterumá, es decir, con la masa que se le da de jalá, esa parte que se separa de la masa que se le entregaba al Cohen, o con terumá, granos que están hechos con terumá, porque los Kohanim pueden comerlos. Avaló, pero no se puede cumplir con la mitzvah de comer matzá la primera noche de Pesach, betebel, hemos dicho con la cosecha que no se le separó ni terumot ni maaserot, velome maaser rishon shelon itla terumato, y tampoco con un maaser rishon al cual no se le quitó su terumá, dijimos terumat maaser. ¿Por qué? Porque está prohibido comerlos. Velome maaser sheni ve'ekdesh shelon itdu, ni tampoco con un maaser sheni o con un ekdesh, un alimento que fue consagrado al Bet HaMikdash, al cual no se le retiró su santidad. Dice, bejalot, el tema de las jalot, estas jalot matzot, es decir, panes que estaban hechos como matzá, que se traen con el corbán todá, urquique nazir, y también los panes que se traen para la ofrenda del nazir, del nazareo, ¿bien? Es decir, junto con la ofrenda de todá, se traían panes, 40 panes. 10 eran hametz, 10 eran matzá, estaban divididos de cierta forma. Entonces había jalot de matzá dentro de la ofrenda de todá y había
Requique matzot, que también eran ofrecidas por el nazir una vez que concluía su periodo de nazareato. Ahora, estas jalot, o estos requikim, si las hizo para sí mismo, asaan leatzmo, entonces en yotzebahem, no puede cumplir con la mitzvah de la matzah. Ahora, imasaan leimkor bashu, pero si las hizo para venderlas en el mercado, yotzebahem, vamos a ver todo esto, después la Gemara nos va a explicar los motivos. A priori, ¿qué quiere decir? Si yo hago las matzot para mí, para la ofrenda de Todá, por ejemplo, ya las estoy dedicando a algo en particular, entonces ya no las puedo utilizar para cumplir con la mitzvah de la matzah. Pero si las hago para venderlas, es decir, hago muchísimas y digo, bueno, las voy a vender. Si las vendí, las vendí. Si no las vendí, me quedan y las puedo llegar a utilizar para la mitzvah de la matzah. Muy bien, nos empieza a contar la Gemara y empieza a ver cada uno de estos casos. Nos dice así, primero nos explica sobre estos cereales. Dice, Tana Kuzmin Min Hitin. Es decir, el Kuzmin, la espelta, es un tipo de grano parecido al trigo. Uh-huh. Muy bien. Shibole Chual, Beshifón, es decir, el centeno y la avena, Min Seorin, son tipos de grano parecidos a la cebada. Ahora nos dicen estos nombres, nos explica la Gemara, cómo se llaman en arameo. Dice Kuzmin Gulba, Shifón Dishra, Beshibole Chual, Shvile Ta'ala. Bien, son los nombres que reciben en arameo estos tipos de granos. Bien, ahora la Gemara nos viene y nos dice, Hane in ores vedohan lo, dice, ¿qué entendemos de la Mishnah? Que únicamente estos tipos de grano son los que me permiten cumplir con la mitzvah de comer matzá en la primera noche de Pesach. Pero si, por ejemplo, cojo y hago pan de arroz, matzá de arroz, digamos, o de dohan, tampoco, no estaría cumpliendo con la mitzvah. Entonces pregunta la Gemara y dice, Menah Emile, ¿de dónde tú sacas esta ley? ¿Sí? Responde la Gemara, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Vejentana de Bet Rabbi Ishmael, así también se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael, Vejentana de Bet Rabbi Eliezer ben Yaakov, y también se enseñó así en el Bet Midrash de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amar Kra, dice el versículo, Lo tojal alav hametz, Shiva yamim tojal alav matzot. El versículo nos dice, no comerás hametz, durante 7 días comerás matzot. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos del versículo? De barim habaim lideh himutz, Adam yotze bahem yedejo bato bematzah. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo comer como matzah? 7 días comerás matzah. ¿Qué es matzah? Aquello que dice lo tojal alav hametz, no comerás hametz. Es decir, que algo que se puede llegar a hacer hametz es algo con lo que yo puedo hacer matzot. Bien, entonces nos dice yatzeuelu she'en bahem lideh himutz ela lideh sirjon. Entonces excluimos estos, ¿qué? El arroz y el dohan, que no vienen a fermentar y a hacerse hametz, sino que vienen a hacer sirjón, es decir, que se vienen a deteriorar. Pero no se fermentan no se hinchan como la masa hecha con estos otros granos. Muy bien, dice la Gemara, Matnitin, así hemos enseñado en una vereitá, que habla sobre que no se puede salir de la obligación de la matzá, ¿sí? Que está hecha con arroz. Y entonces esta nuestra Mishnah, la que acabamos de estudiar, de lo que Rabbi Yohanan ben Nuri, es decir, no sigue la opinión de Rabbi Yohanan ben Nuri. De Amar Ores Mindaganhu, dice Rabbi Yohanan ben Nuri, el ores, el arroz, es un tipo de cereal. Vejayabin al jimutzó, y incumplimos por tenerlo, si se nos hace hametz en Pesach, se nos hincha, ¿sí? Entonces ahí tendríamos la pena de karet, como para el resto de hametz que hemos mencionado. De Tania, pues enseñó una vereita. Rabbi Yohanan ben Nuri oser beores bedohan. Rabbi Yohanan ben Nuri prohíbe comer en Pesach algo que está hecho con ores o con dohan. Y pene shekarov le achmitz. ¿Por qué? Porque es cercano a el hecho de fermentar. Es decir, él opina que realmente fermenta como el trigo, por ejemplo. Pues encontramos que ahí, puesto que el Rabbi Yohanan ben Nuri opina que sí fermenta, entonces sí permitiría hacer
matzot de arroz y salir de su obligación de comer matzah la primera noche de Pesach. Entonces viene la Gemara y pregunta, Iba y Eleu, ¿cuál es la intención de Rabbi Yohanan ben Nuri cuando dijo karov leachmitz? Es decir, que está cercano al hecho de fermentar. ¿Acaso su intención es de kadim umachmitz? Es decir, que se fermenta muy rápido y entonces hace hametz totalmente. O Dilma, karov leachmitz have a hametz gamur lo have. O a lo mejor quiere decir Rabbi Yohanan ben Nuri que es cercano a hacerse hametz, pero hametz completo no se hace. Y por lo tanto no tenemos la pena de karet. Responde la Gemara y dice Tashma, ven y escucha. De Tania se enseñó en una vereitá. Amar Rabbi Yohanan ben Nuri, dijo Rabbi Yohanan ben Nuri, ores min dagan hu. El ores es un tipo de cereal, el arroz, perdón. Vejayabin al jimutzo karet. Y si llega a fermentar, es pasible de karet. Veadam yotzebo yedejo batobe pesach. Y la persona cumple con su obligación de matzah en Pesach. Dejen. Y así también. Sí. Dejen ayer Rabbi Yohanan ben Nuri Omer. Y así también decía Rabbi Yohanan ben Nuri. Keramit. Keramit es un tipo de brote. De brote, de hierba. Hayebet bejalá. Es decir, si yo hago una masa con esa keramit, tengo que separar jalá. Y ahí también discutía con los sabios. Pregunta la cámara, ¿May keramit? ¿Qué es esta keramit? Amar Abaye dijo Abaye, Tzenita, es decir, le da este nombre. May Tzenita, Amar Rav Papa, Tzenita de Mishtaja Bene Kalanita. Es decir, que se encuentran ahí entre los brotes de la calanit. La calanit es un tipo de flor. Bien, bueno, es otro tipo de hierba sobre la cual hay una discusión si realmente hay que sacar jalá o no hay que sacar jalá. Pero vemos que esa es la opinión de Rabbi Yohanan ben Nuri, que también discute con respecto al arroz. Amar Rabba Barbajana, Amar Resh Lakish, Isa, Shenilusha, Beyayin, Beshemen, Udvash, En Hayabin, Al Jimutzacaret. Pues ahora nos trae otra cosa que nos dijo Rabba Barbajana en nombre de Resh Lakish, una masa que fue amasada con vino, con aceite y con miel, con alguno de ellos, ¿verdad? No se incumple, o sea, no se tiene la pena de caret si llegan a fermentar. Bien, vamos a ver aquí, ¿dónde está? En Hayabim al-Jimutzacaret. Bien, entonces aquí estamos aquí, perdón, vamos a marcar para los que quieren seguir en el texto. Entonces nos dice así, Yatib, se sentó Rav Papa, Rav Huna, Bere de Rav Yoshua, Kameh de Rav Idi Bar Abin. Se sentaron Rav Papa y Rav Huna, el hijo de Rav Yoshua, delante de Rav Idi Bar Abin. Yatib, y se sentó Rav Idi Bar Abin, Kameh, Beka Menamnem. Es decir, Rabbi Idi Bar Abin estaba sentado y estaba dormitando. Amarle Rabuna, ver Rabbi Yoshua le Rav Papa. Le dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, Rav Papa. Maitama de Resh Lakish. ¿Cuál es el motivo de Resh Lakish? Que no se es pasible de caret por hacer una masa con vino, con aceite o con miel. Amarle le dijo, de Amar Kra, lo tujal alav hametz, no comerás hametz. Entonces, mashma, ¿qué se entiende del versículo? De Barim Shadam Yotze Bahem Yedejo Bato Bematzah. Hayabim al Jimutzo Karet. Es decir, él hace el estudio al revés. Antes estudiamos por qué estos granos yo cumplo con la matzah, porque se pueden hacer hametz. Ahora él dice no. Aquello con lo que la persona cumple con su obligación de matzah, eso es lo que se puede llegar a hacer hametz. Y entonces, ¿qué pasa? Hayabim Beha. Ahora, una masa que está hecha con esto, con vino, con aceite o con miel, oil, ven Adam Yotze ba yedejo bato, puesto que la persona no cumple con la mitzvah de comer matzah, de Haviale matzah ashira, porque esto se llama matzah ashira,
es decir, es una matzá enriquecida. No se llama lechem oni, el pan de pobreza. Ven, hayabim al karet. Entonces, por lo tanto, como no puedo cumplir con la mitzvah de matzá con ello, entonces, si se hace hametz, no transgredo y no tengo pena de caret. Y Tibe, que vinieron a preguntar, Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, a Rafapa, estudiamos en la Bereitá, Imhahu, es decir, eh, que cogieron y pusieron algo que está horneado, lo pusieron en un líquido, ugmao, y así se acabó de hacer en Pesach. Im hametzu, anush karet, veimatzahu, en Adam yotze, yedejo bato Pesach. Dice, si es que esa cosa horneada es hametz, anush karet, debería tener una prohibición de karet o un castigo de karet. Y si es matzá, entonces él que quiere salir de su obligación de comer matzá en la noche de Pesach, pero no puede salir de su obligación con esto. Entonces tenemos una dificultad. Aja, ¿sí? ¿Qué vemos de aquí? De Nadam Yotzei de Jobato, be matzá, be hayabim al karet. Vemos que algo que es considerado matzá, la persona no cumple con su obligación en la noche de Pesach, y por otro lado, no tiene la prohibición de karet. ¿Qué dijimos? Que el versículo lo que nos hace es unir lo que tiene, lo que es hametz, con lo que yo puedo cumplir con la mitzvah de matzá. Entonces dice, it ad behu, de repente se levantó Rav Idi Barabin, ¿sí? Estuvo escuchando todo esto que estaban diciendo, y de repente dijo, ahora yo voy a hablar, ¿sí? Se despertó, ve a Mar Lehu, Dardake, le dijo, sois unos niños pequeños, ¿sí? El motivo de Resh Lakish no es a causa de esta unión en el versículo. Hainu tama de Resh Lakish mishum de habulehu meperot. Dijo, el motivo de Resh Lakish, ¿cuál es? Porque el vino y el aceite y la miel son lo que se llama meperot, es decir, agua de un fruto. Es decir, como si yo dejase un fruto remojarse en agua y entonces va a soltar su gusto. Y así es ese meperot, un meperot en mahmitzin. Es decir, cuando se utiliza agua de las frutas para hacer una masa, esa masa no va a fermentar. Y por lo tanto, no tiene la prohibición de caret. Muy bien, esto es en cuanto a los tipos de cereales que podemos utilizar. Un segundo, voy a hacer pausa un segundo. Ahora la Gemara vuelve a nuestra Mishnah, y en nuestra Mishnah, después de ver los tipos de grano, ¿qué dijimos? Que también se sale a la persona de su obligación, bedemai, maaser. Es decir, que si uno hace matzá con granos que son de mai o que son maaser, se cumple con la obligación. Y entonces pregunta la Gemara, dmai, déjalo hazle. Es decir, ¿cómo es posible? Si comer de mai está prohibido por los sabios. Responde la Gemara que van de habae masker lenichse habeani ve ochel dmai. Es decir, puesto que la persona en todo momento puede renunciar a todos sus bienes y convertirse en una persona pobre, entonces tiene permitido en este momento comer de mai. Ashonami hazile, también cuando no hace no abandona todos sus bienes, se considera el de mai que está permitido para que pueda comer y por lo tanto cumple con su obligación. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Ma'achilin et ha'aniyim de mai vet ha'achsania. Es decir, que a los que son pobres se les puede dar de comer de mai. Una persona necesitada no tiene que comer. Tú tienes de mai, se lo puedes dar para que él lo coma. O achsania, que son la achsania. La achsania son los soldados del ejército, ¿sí? Que vienen de una ciudad a otra en su camino hacia la batalla, y entonces la gente tenía que darles de comer. Bien, entonces a esas personas, a esos soldados se les podía dar de mai. ¿Por qué? Porque se les consideraba como que eran pobres, porque no estaban en su casa, no estaban en su lugar de residencia y no tenían nada. Entonces, dice Amar Rabhuna, dijo Rabhuna, Tana, Bechamay Omrim, Ema Gilim Etaniyim de Mai,
Betachzania de Mai, Ubetilel Omrim Machilin. En realidad esto es una discusión sobre esta Beraitá entre Bet Shammai y Betilel. Bet Shammai dice que no se le puede dar de comer a los pobres ni a los soldados de Mai, y Betilel dice que sí se les puede dar de comer. Muy bien, pasamos a la siguiente parte de nuestra Mishnah. La siguiente parte de nuestra Mishnah que nos dijo, Maaser Rishon Shenitla Terumato. Es decir, un Maaser Rishon, vamos a explicar rápidamente este tema de los Maaserot. Una persona tiene una cosecha, la cosecha tiene que empezar a separarse las partes que no nos pertenecen. Le pertenecen o al Cohen, o al Leví, o a las personas necesitadas. Entonces, ¿cómo funciona esto? De la cosecha general se separa una parte que no está especificada por la Torá, se llama terumá. La terumá le pertenece al Cohen. Entonces la persona cogía, separaba una parte de su cosecha y se la daba al Cohen. De lo que queda, tengo que separar un 10%. Ese 10% se llama Maaser Rishon. Y ese Maaser Rishon le pertenece al Leví. Además, el Leví de su Maaser Rishon tiene que separar el 10%, que se llama Terumat Maaser. Es decir, tiene que separar el diezmo del diezmo que recibió y dárselo al Cohen. Ahora, de todo lo que queda en mi cosecha, yo tengo que separar otro 10%. Ahora, ese otro 10% va a ser o para las personas necesitadas o para mí. Va a depender de en qué año estoy en el ciclo de la Shemitah. Si estoy en el año 3 o en el año 6, ese maaser sheni que se llama, le pertenece a los pobres. A los pobres, a las viudas, a los huérfanos. ¿Bien? Si estoy en los otros años, en el año 1, 2, 4 o 5, ese maaser se llama maaser sheni y es para mí para poder comerlo en Jerusalén. Únicamente lo podía comer en Jerusalén. Bien, y sobre eso, normalmente lo que se hacía es pidión, es decir, que se cogía una moneda, se pasaba la santidad de la cosecha a la moneda, yo podía comer la cosecha y esa moneda la guardaba para cuando fuese a Jerusalén, para comprar comida ahí y comer en Jerusalén. Bien, esto es grosso modo cómo funciona todo el sistema de las terumot y los maaserot. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Dice, está hablando de un maaser rishon, es decir, que le di al Leví, ¿bien? Shenitla terumato, es decir, que le fue sacada su terumá, es decir, le quitaron la parte que le pertenece al Cohen. Dice la cámara pshita, dice, esto es evidente. Dice, de que van Shenitla terumato. Julín Have, porque puesto que ya le separó la teruma, el Leví le quitó la teruma, entonces lo que le queda es para él, es como si fuese Julín, no tiene ningún tipo de santidad. Entonces, ¿por qué necesitamos que la Mishnah nos enseñe este caso? Responde a Gamari y dice, Lotzich, dice, en realidad es necesario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caso, Sheigdimo Bashibolim, Benitla Gemenu Terumar Maaser. Es decir, que el Leví se adelantó para tomar su parte cuando todavía eran las espigas, ¿sí? Y de ahí separó la Terumat Maaser, es decir, el Maaser del Maaser. Pero Nitla Gemenu Terumat Gedola. Pero no separó la Terumat Gedola. Es decir, que vino el Leví antes de que fuese tomada la tebuá, de que fuese reunida la tebuá, la cosecha, y separó el maaser rishon, antes de separar la terumá gedola. Y ahí separó el Leví únicamente la parte que se llama terumat maaser. Y aún así está permitido comerlo. Veje de Rabbi Abau, y como dijo Rabbi Abau, Amar Rabbi Abau, pues dijo Rabbi Abau, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, que dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon Sheikdimo Beshibolin, un Maaser Rishon que se adelantó el Leví para tomarlo de las espigas. Patur mi terumá gedolá. Está exento de que el Leví separe terumá gedolá. Sheneemar, puesto que está dicho, Varemotem mimenu terumat Hashem, Maaser mina Maaser. Es decir, que separaréis de él una terumá para Hashem, el diezmo del diezmo. Y de ahí explicamos el pasuk y decimos que únicamente Maaser mina Maaser amartilach, que únicamente que separes el diezmo del diezmo que fue separado. Velo terumá gedolá utrumat Maaser mina Maaser, pero no la terumá gedolá o la terumat Maaser de ese Maaser. Amarle Rafa para Abaye, le dijo Rafa para Abaye, el ameata, ¿qué entendemos de aquí? Afilu igdimova keri, es decir, incluso que la persona vino a adelantarse en el keri, que también son espigas, ¿sí? Es decir, el shibolim
es cuando ya se cortó y tengo las espigas en grueso. ¿Bien? Y de ahí lo que normalmente se separa el maaser es del grano. Pero si lo tomé de las espigas, era el primer caso. Aquí estamos hablando de las espigas que están plantadas. Nami liftar, entonces ahí también debería estar exento. Amarle a Valle, le dijo a Valle, aleja Amarkra. Sobre eso que tú estás diciendo, dice el versículo, Mikol matenutehem tarimu et kol terumat Hashem. Es decir, de todas vuestras ofrendas, de todas vuestras ofrendas, vais a entregar una terumá para Hashem. Para añadir que incluso del maaser que es separado antes de que se corten las espigas, hay que separar la terumá gedolá. Y pregunta la Gemara, Umar Raíta. Entonces, ¿de dónde tú vienes a traer este hecho? Ha idgan, vehai lo idgan. Es decir, ¿por qué debería añadir el versículo de alguna manera? Responde y dice, porque uno es de gan, uno ya son cereales, y el otro todavía no son cereales. Y nos dice la Torah, Reshit de ganeja, es decir, el principio de tu dagan, de tu cereal. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más nos dijo la Mishnah? Maaser Sheni, Ve'ekdesh Nifdu. Decir, si yo hago matzot con Maaser Sheni o con Ekdesh, del cual fueron redimidos. Dijimos que el Maaser Sheni, yo le pasaba la santidad a una moneda y esa moneda me la llevaba a Jerusalén. Lo mismo pasó con el Ekdesh. Yo vengo, declaro que algo se lo voy a donar al Bet HaMikdash, ¿sí? Pero lo tengo aquí en casa. ¿Qué voy a hacer? Voy a traspasar su santidad que recibió a una moneda y el objeto pierde su santidad y la moneda queda dedicada al Bet HaMikdash. Entonces nos dice Maaser Sheni Be'ekdesh Nifdu Pshita. La Gemara nos dice, bueno, es evidente que me estás enseñando de nuevo. Si ya le quitaste la santidad, entonces seguro que va a estar permitido. Aja Bemayaskinan, dice la Gemara, ¿de qué estamos hablando aquí? Shenatan et hakeren, pero Natan et hahomesh. Kamash malan, dem hahomesh meakel. Es decir, la acción de hacer pidión del Maaser Sheni o del Ekdesh requiere un homesh, es decir, que además del valor inicial, tengo que añadirle un 20% del valor. Ahora, la persona hizo Maaser Sheni, separó el Maaser Sheni y cogió la moneda, le hizo pidión, pero todavía no añadió la segunda parte, que es añadirle el homesh, o lo mismo con el Ekdesh. Entonces nos enseña aquí que el hecho de no haber añadido el homesh, el 20% de más, no impide para que yo pueda ya utilizar ese grano para poder hacer una matzá y comer y salir y cumplir con la misma. Muy bien. Ahora dice, ve Kohanim, véjalo beterumá. Dijimos en la Mishnah que los Kohanim pueden comer matzá de la masa de jalá que reciben o de la terumá que reciben. Bien, nos dice nuevamente la Mishnah, la Gemara, perdón, pshita, mao de tema. Dice, esto es evidente. ¿Por qué? Porque es suyo y pueden comerlo. Pregunta a la Gemara y dice, mao de tema, matzá shavá lechol adam ba'inan. Dice, a lo mejor yo podría haber pensado que se cumple con la mitzvah de matzá únicamente con una matzá que le sirva a cualquier persona. Kamash malan, matzot riba. Por eso viene la Mishnah nos enseña que no. Es decir, matzot riba. Del hecho que está escrito en la Torah, matzot, de más, entonces se aprende que incluso con una matzá que no es válida para todas las personas, con esa matzá también se cumple con la mitzvah de comer matzá en Pesach. Muy bien. Abal, lo betebel. Ahora vamos con todas las cosas que nos dijo la Mishnah, que con las que no se puede cumplir con la mitzvah de matzá. Dijo Abal, lo betebel. Dice la Gemara Pshita. Dice, bueno, es evidente. ¿Por qué? Porque el tebel está prohibido comerlo. Responde la Gemara y dice, lo tzija. Dice, no, en realidad necesito que me lo enseñe la Mishnah. ¿Por qué? Estamos hablando de betebel tabul miderabanan. Shezar'o be'atzitz she'eno naku. Es decir, estamos hablando de un tebel que es un tebel considerado únicamente por los sabios. Como por ejemplo,
algo que fue plantado en una semilla, en una maceta que no está agujereada. Bien, puesto que esa planta no crece en la tierra de Israel, está exenta en principio de Trumot y Maaserot. Entonces nos dice, no, incluso yo podría haber pensado que ese Tebel de Rabanán estaría permitido. Nos dice, incluso con eso no cumplo con mi obligación de matzah en Pesach. Otra cosa que estudiamos en la Mishnah, veloma hacer rishon, shelon itla terumato. Tampoco se puede comer la matzah de un maaser rishon, del cual no fue separada la teruma. Dice la Gemara, shita. Entonces, esto es evidente, ¿sí? Que no se puede salir. ¿Por qué? Porque si no le separé la teruma, todavía no la puedo comer. Dice Lotzich, en realidad necesito esta enseñanza. ¿Por qué? Sheikdimó bekeri. Es decir, que el Leví tomó el maaser rishon después de que fue tomado de las espigas. Mao de tema, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Que de amarle Raspapa a Valle, como aquello que le dijo Raspapa a Valle más arriba, que incluso que se adelantó al Keri, a las espigas, puede estar exento. Dice Kamash Malan, que no, que de Shanele, como le enseñó, como le respondió a Valle, más arriba. Que en este caso tiene la obligación de separar la terumá de dólar. ¿Qué más dijimos en la Mishnah? Velo maaser sheni, ve'ekdesh elon izdu. Tampoco con maaser sheni, ni ekdesh, del cual no se separó, no se redimió de su santidad. Pshita, dice la Gemara, es evidente. Responde la Gemara y dice Leolam de Nifdu. En realidad estamos hablando de un maaser sheni o de un ekdesh al que sí se le hizo pidión, pero umay lo nifdu. Entonces, ¿qué quiere decir que lo nifdu? Que lo nifdu, que ilhatan, es decir, que no le hicieron el pidión como dice la ley. Maaser sheni, shenifdu al gabea simón. Como por ejemplo, un maaser sheni que se le hizo pidión, se le redimió de su santidad a través de una simón. ¿Qué es una simón? La moneda para llamar por teléfono. No, eso es aquí en Israel. Era antes. Bien, lo que es la simón que nos está hablando aquí, la Gemara dice de Rahamana Amar Betzarta Hakesef. Es decir, que para hacer pidión tienes que tomar una moneda con tzurá, con forma. El asimón era una moneda que no estaba acuñada, no tenía forma. Entonces, con ella yo no puedo hacer pidión de un maaser sheni. Y ahora el ekdesh, ¿cuál es el problema del ekdesh? Dabash y yesh lo tzurá. Esto era en cuanto a la moneda. Ve ekdesh, que shehileló al gabe karka. Es decir, que para redimir la santidad del ekdesh, de algo que yo di para el Bet HaMikdash, dice la persona lo hizo a través de un campo. Es decir, cogió y dijo, yo esta santidad de la vaca la paso al campo y el campo se lo voy a dar al Bet HaMikdash. Bien, dice, no, eso no vale. De Rahamana Amar, pues dijo la Torá, Benatán Hakesef Bekamlo. Es decir, que la única forma de hacer pidión de algo que es Ekdesh, algo que fue dado al Bet HaMikdash, es a través de una moneda y no a través de un bien inmueble. Bien, y por eso es verdad que se hizo pidión, pero el pidión que hicieron no es válido. Muy bien. Estamos aquí, Tanur Rabanán. Enseñaron nuestros sabios en una veraitá. Yahol, es decir, podríamos decir, Yotze Adam Yedejo Bato, que la persona podría cumplir con la mitzvah de comer matzah en la primera noche de Pesach, Betebel Shelon Nitkan, es decir, con un tebel, con una cosecha tebel que no fue preparada, es decir, no se le separaron terumot y maaserot. Muy bien. Entonces nos dice, ¿por qué? Porque nos dice, Kol tebel nami ha lo nitkan. Pregunta la cámara y dice, bueno, ¿qué me estás trayendo aquí? ¿Sí? Todo tebel, el nombre mismo de tebel, me da a entender que no fue preparado. Shelon nitkan. Es decir, la cosecha no está metukenet, no está reparada, no está preparada para el consumo. Ela, entonces nos explica la Gemara, ¿qué quiere decir tebel? Betebel, shelon nitkan, kol sorjo.
es decir, con un tevel que no fue preparado totalmente. Es decir, por ejemplo, Shenitla mimenu terumá gedolá, pero nitla mimenu terumat maaser, es decir, que se le separó la terumá gedolá, pero no se le separó la terumat maaser. O maaser rishon, velo maaser sheni, o se le separó el primer maaser, pero no el segundo maaser. Afilu maaser ani, incluso, ¿sí? Que tomó que se tomó todo, se separó todo, menos el maaser sheni. Entonces, Bazesh la Bereitá, por eso pregunta la Bereitá y dice, Menayin, ¿de dónde sabemos que no se cumple con la obligación de comer matzá con una cosecha que está así? Es decir, que se empezó a separar lo que hay que separar, pero no se separó todo todavía. Talmud Lomar, lo tojar alav hametz, shevayamim tojar alav matzot. Viene el versículo y nos dice, ¿sí? No comerás hametz, 7 días comerás matzot. ¿Qué aprendemos de aquí? Rak, únicamente, mi sheisuro mishum bal tochal alav hametz, yatza ze she'en isuro mishum bal tochal hametz, ela mishum bal tochal tebel. Es decir, nos dice el versículo nos dice, no comerás hametz, ¿verdad? 7 días comerás matzah. El versículo nos está uniendo aquello que puede llegar a ser hametz con lo que yo puedo cumplir con la misma de matzah. ¿Qué es lo que también aprendo? De aquello que me dice, con lo que yo incumplo la mitzvah de no comerás hametz, es con eso con lo que yo puedo comer matzah. Para excluirnos que aquello que tiene otra prohibición, la prohibición de este tebel no se incumple por la prohibición de matzah, sino que se incumple por la prohibición de comer tebel. Entonces, puesto que yo, si como de ese tebel, no estoy infringiendo la prohibición de matzah, porque ya estaba prohibido. Entonces, lo que tiene otra prohibición no me hace incumplir la prohibición de matzah y por lo tanto yo no lo puedo utilizar para hacer matzot. Espero que se me haya entendido. ¿Sí? Beisura de hametz lejan asla. Entonces, ¿dónde fue si ya tengo otra prohibición, ¿dónde me va a entrar la prohibición del hametz? Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, Hamani. Es decir, esta veraitá, según quién fue enseñada, que Rabbi Shimon, esta veraitá sigue la opinión de Rabbi Shimon de Amar, que dijo, en Isur halal Isur. Es decir, una prohibición no recae sobre otra prohibición. Es decir, en esta cosecha ya hay una prohibición, que es la prohibición de Tebel, de no comer Tebel. Entonces no puede recaer sobre ella la prohibición de comer hametz. De Tanya, como se enseñó en una vereitá que dice Rabbi Shimon, hemos llegado aquí al final de la página, vamos a decir las primeras líneas de la página siguiente, ¿sí? Y ahí seguiremos mañana. Dice Rabbi Shimon, Ha'ohel nevelá beyoma kipurim patur. Una persona que come nevelá. Nevelá habíamos visto que es ese animal que perdón, es ese animal que muere. No se le hizo shejitá, se llama nevelá. Está prohibido comer nevelá. ¿Bien? Ahora, si una persona viene y come nevelá en el día de Kippur, no tiene caret, no tiene la pena de caret por haber comido en Kippur. ¿Por qué? Porque lo que ya comió estaba prohibido por la prohibición de comer nevelá. Rabina Amar, dijo Rabina, afilu tema, incluso si quieres venir a decir que nuestra vereitá sigue la opinión de Rabbanán, que están en discusión con Rabbi Shimon, y opinan que sí que les recae una prohibición, hay que explicar la vereitá de esta manera, ¿sí? Que no se cumple con la misvá de matzah, ela mi sheisuro mishum bal tochal hametz bilbad, que únicamente se cumple con la misvá de matzah, con aquello que tiene únicamente la prohibición de no comer hametz. Sale de esto el tebel, ¿por qué? She'en isuro mishum bal tochal hametz, que no está prohibido porque no se coma hametz, sino ela mishum bal tochal tebel, por la prohibición de no comer tebel. La Gemara rechaza esto y dice, midi, ¿y acaso? Bilbad, ¿acaso está escrito únicamente lo que tiene lo de tochal olav hametz? Bilbad, Shiva Yamim tochal matzot. No está escrito Bilbad. Ela, Mejabarta, que Rav Sheshet, entonces se entiende y debemos entender la enseñanza, como explicó la Bereitá,
Rav Sheshet, ¿sí? Que la Beraita sigue la opinión de Rabbi Shimon, que en Isur jala el Isur. Una prohibición no recae sobre otra prohibición. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy, ¿sí? Que tengamos todos Shavua Tov, que tengamos una semana llena de Berajot y de Besorot Tovot, de Fuah Shelema para todos aquellos que lo necesitan. Nos vemos mañana para continuar con nuestro estudio Bezrat Hashem. Muchas gracias a todos por estar ahí.